Lo de ayer es un golpe muy fuerte. Lo de ayer es un golpe complicado para el aurinegro, para el equipo, para la institución. Es cierto, no voy a vender una crisis. Hay muchos problemas más importantes en la vida normal que en el fútbol, que al final es un deporte, que es un espectáculo, pero moviendo las pasiones que mueve Táchira, lo de ayer hace que por ahí la Copa Libertadores, que ya algunos habían guardado en el bolsillo de los malos recuerdos, vuelva a relucir. Hace que los errores que el hincha decía, bueno, sí, al equipo le falta esto, le falta lo otro, pero seguimos siendo superiores en la liga, los vuelva a traer a colación y diga, no, pero es que este equipo necesita X, necesita Y, y que Táchira perdió bien, porque ya voy a desarrollar punto por punto, pero ayer, más allá de alguna cuestión arbitral o de algún error, Táchira fue superado por el rival. Antes de seguir con el video, quiero invitarlos a ir a registrarse a aurinegrismo.com, una comunidad que va a tener presencia en varias plataformas y va a estar premiando a los más conocedores y a los más fieles del Deportivo Táchira. Como les decía, ayer UCB hizo el trabajo que tenía que hacer y fue más que Táchira. Que UCB fue el PSG de Luis Enrique, que tocó la pelota, que eran goles de chilena, de taquito, que no. UCB fue lo que mejor sabe ser, un equipo feo. UCB tiene un técnico que viene luchándola desde hace años para no irse al descenso constantemente, y a partir de la temporada pasada pues le dieron mejores herramientas, hubo una inversión económica, etcétera, y todo lo que ustedes ya saben. Pero evidentemente este técnico, que es Daniel Sasso, dice, bueno, o sea, yo voy a hacer lo que sé hacer. Hoy tengo mejores herramientas. Alguno dirá, UCB tiene equipo para jugar mejor, para jugar más lindo. Pero ¿saben qué no tiene UCB? No tiene la presión de una hinchada o de gente que vaya a exigir. UCB tiene que hacer su trabajo para sí mismo, y ayer lo hizo. Planteó un partido trabado, como suele serlo, tanto en Pueblo Nuevo como en el Olímpico, cuando juegan Táchira y UCB, es lo que solemos ver, un equipo bien parado atrás. Y a diferencia de los dos últimos antecedentes en Pueblo Nuevo, donde Táchira, metiendo un gol, desarmó, desarticuló ese plan de UCB, ayer UCB dio el primer golpe. Y el primer golpe fue el golpe final, porque Táchira nunca se pudo recuperar de esa situación. A ver, yo no creo que hayan sido 90 minutos de dominio. Es más, los primeros 20, 25 minutos yo en la grada le decía, estamos siendo más, ¿verdad? Yo no estoy loco. Porque a veces uno ve cosas y las confirma con los de al lado. Porque ver un partido desde la tribuna norte, que sería donde estábamos, de forma horizontal, si se puede llamar así, o de forma vertical, como lo quieran ver, uno no tiene el mismo entendimiento de las dimensiones del campo que verlo de lado, que uno ve mejor los espacios. Entonces todos estábamos de acuerdo, sí, estamos siendo mejores. El equipo por ahí no ha tenido un tiro al arco, pero está llegando constantemente por la banda de Gianfranco Castillo, también Rosales. Pero cuando UCB se acomodó, que había empezado muy nervioso, los jugadores de UCB no podían parar bien una pelota, no podían dar un pase. Cuando se empezaron a acomodar y a Táchira se le empezó a atragantar no solo el gol, sino que un desborde para Castillo, dos desbordes para Castillo, tres desbordes para Gianfranco, ¿no? Al cuarto, que no era una ocasión clara, pues ya la empiezas a decir, bueno, pero si el equipo está llegando, si el equipo está generando algún espacio, hay que meter un centro. Bueno, hay que patear al arco. Y eso es de lo que ayer más sufrió Táchira. Porque Táchira por momentos sí encontró caminos. Hay un cabezazo de Brian Castillo a 1 metro del arco de Silva que se termina yendo fuera. Otro cabezazo de Sayomo en el primer tiempo que también salió muy flojo. Pero Táchira, cuando tuvo que aprovechar esas situaciones que generó o que el rival en algunas le permitió por errores, no supo ser peligroso. Ayer el arquero de UCB no sale en la foto, pero no porque le patearon al otro lado y se tiró hacia el contrario, no, porque no tuvo casi trabajo. Y ese error que a veces tenía Táchira, más que menos porque le había pasado constantemente en este primer semestre, de perdonar al rival
No se vio ayer porque ayer Táchira no perdonó al rival, sino que ayer Táchira ni siquiera logró incomodar. Muchas veces Pérez Greco en ruedas de prensa después de algunos partidos dijo, yo me voy a preocupar el día que el equipo no genere, porque hoy el equipo generó, pero no convirtió. Bueno, yo creo que ayer es un partido, futbolísticamente hablando, para preocuparse, porque Táchira no generó. Táchira se acercó, se aproximó, metió centros, pero Táchira no generó peligro al rival. Y a eso le sumas que, como lo decía, UCB se termina acomodando en el primer tiempo, termina llegando 1 o 2 veces, pero claras, una tajada muy buena de Camargo, otro tiro que Requena logra obstaculizar, y ahí ya te das cuenta que UCB no será el rival más estético, capaz no es el más fuerte, pero es efectivo cuando llega. Para muestra un botón, le ganó los duelos a La Guaira, que el violín, que los bombos, que todo lo que tú quieras. La Guaira llegó a UCB y te vacunó 2 veces. Y ayer también le pasó a Táchira. Te hace el partido feo porque UCB juega eso, a trabarte la cancha, a que si el árbitro, como en este caso Caldera, pita faltas constantemente, ese partido es el que UCB sabe aprovechar. Y en el segundo tiempo, pues lo que vimos fue una consecuencia de lo que terminó siendo el primero. UCB logró meter el gol, está bien. Podía ser falta sobre Teto Hernández, es verdad, está bien. Podía ser que la pelota antes del córner no era córner. Pero yo, en mi opinión, siento que Táchira no perdió por eso. Capaz eso le complicó más el partido, sí. Pero UCB ya venía mereciendo el gol, ya lo venía buscando. Cuando UCB mete el gol, no se sintió en la cancha como algo injusto, sino como algo que estaba por pasar. Y aquí, algo que ya hemos hablado en este canal y que hemos desarrollado en los comentarios en Instagram, Táchira remontó ¿cuál partido? El de Puerto Cabello, en Puerto Cabello de la fecha 1, partidazo, Táchira lo jugó mejor, sufrió, después lo termina remontando con ese gol de cabeza de Castillo. Pero a este Táchira, una de las cuentas pendientes que tiene es saber reponerse ante la adversidad, pero reponerse en el marcador. En la Libertadores contra Central Córdoba logró reponerse ante la adversidad de tener uno menos, pero nunca logró ponerse por encima en el marcador. Contra Liga de Quito lo mismo. Más allá de que Táchira quedó con un hombre más más de 80 minutos, tampoco supo retomar el partido y ponerse arriba en el marcador. Es cierto, decía yo, eran rivales de categoría internacional. Quizá contra los de categoría nacional le alcance, pero Táchira de Maracaibo nunca se recuperó del gol que le hizo Rayo, por ejemplo. O en la fase final, más allá de que ya estaba clasificado, nunca se recuperó del gol que le hizo Metropolitanos aquel día de la falta sosa en el Olímpico. Alguno me dirá, pero fíjese, el caso de Metropolitanos y el caso de UCB, 2 partidos donde los goles del rival estuvieron involucrados con alguna polémica arbitral. Y yo les digo, es verdad, las chiquitas no han sido para Táchira. A veces sí eran, a veces no. Y específicamente ayer en la final, vamos a decir, no es que el arbitraje, en mi opinión, es responsable de la derrota de Táchira, pero fue una piedra más en el saco para que se hiciera más difícil una posible remontada. Pero Táchira le venía costando desde hace rato los partidos de visitante y cuando tuviera que remontar, salvo el partido contra Monagas, de la goleada de fecha 2 creo que fue, y ahorita en la fase final contra Carabobo y Puerto Cabello, si hacemos un promedio del primer semestre, a Táchira le costó mucho los partidos de visitante, y yo sé que en el fútbol ganas más de local que de visitante, por eso ser local es ser local, pero siento que específicamente a Táchira, más allá de que vino gente, más allá de que hubo gente que se quedó, que ya después de eso durante la semana haremos un video explicando la situación que vivió la hinchada de Táchira, que ni siquiera la dejaron llegar al partido. Más allá de que Táchira tuvo color, porque estuvo la gente encendida, es cierto, no llegaron todos, pero de verdad que la gente le metió hasta donde pudo, los que sí llegaron. Se notó que Táchira estaba de visitante, por muchos factores. Y por eso yo creo que UCB
poquito a poco. No fue un equipo que hizo una cosa extraordinaria, sino que fue ganando un metro, fue ganando otro metro, fue ganando otro metro. Te fue comiendo lentamente, te fue cocinando a fuego lento. Y también Emícar Calderas, cada faltica para UCB, saque de banda dudoso para UCB, posible córner o saque de meta para UCB. Pues el partido, Táchira se fue quedando, tanto así que si yo les pregunto, no fue de esas derrotas que se va el hincha como que lo tenía ahí y se le escapó, sino que se sintió que Táchira, desde que empezó el partido, estuvo cerca del objetivo y cada vez que fue pasando un minuto tras otro, se fue alejando. Y creo yo que se notó, por ejemplo, que Táchira no tiene un extremo picante, un extremo por izquierda que pueda hacer algo diferente, porque Gianfranco Castillo desborda, es rápido, pero tiene muy poca efectividad en cada jugada que llega. Leti Ortiz venía lesionado, pero la ecuación tampoco es la misma, porque antes de la lesión ya pedía salir del equipo. Duarte corre, tiene ganas, pero no creo que esté para ser titular de Táchira, quizá en un año, quizá en dos. Hoy Duarte para mí no puede ser el titular de este equipo, más allá de que no lo fue. Entonces siento que sí hay piezas donde Táchira se puede reforzar. También Táchira viene sufriendo mucho el retroceso, le viene costando mucho cuando pierde la pelota y está atacando. Y si tú eres un equipo que vas a tener la pelota, porque Táchira para ganar necesita ser protagonista, cosa que el rival no. También esa es una diferencia. Táchira para ganar tiene que tener la pelota, tiene que atacar constantemente, porque está obligado históricamente, deportivamente, por su hinchada, por la jerarquía de sus jugadores. Táchira no es un equipo que va a salir a especular, por lo menos en el contexto local, de meterse atrás a ver si en un contragolpe lo empata. Cosa que, por ejemplo, contra Flamengo, ¿quién le iba a criticar que Táchira jugara así? Si Flamengo en el Maracaná te saca una diferencia abismal. En la Liga Fútbol no. Y el equipo que estaba al frente no tenía ninguna de esas responsabilidades. Tenía las responsabilidades de hacer su partido y lo hizo. Y Táchira, lastimosamente, más allá de algún tramo de 5 minutos después del gol, nunca se despertó del cachetazo. UCB metió el gol y no se jugó más. Quizá con responsabilidad también de Calderas, puede ser. Porque si tienes un árbitro que te deja jugar y tienes un árbitro que te corta el partido, pues si el árbitro te corta el partido, eso beneficia al equipo que quiere trabar el partido. Pero no se jugó más. El tiempo pasó volando. Era falta tras falta, saque de banda, Táchira tenía la pelota, ¡pum! Arriba un pelotazo, le caía al arquero de ellos en las manos. Nos cocinaron. A Táchira se le hizo extremadamente difícil reponerse de la adversidad y esta vez no fue porque no entró la pelota, esta vez fue porque no entró la pelota porque Táchira nunca logró generar, en mi forma de ver, los méritos o las ocasiones para que entrara la pelota. Y en algún partido te iba a salvar Brian Castillo y en algún partido por ahí te iba a salvar Cova. Ayer no aparecieron y es que no pueden aparecer siempre porque al final esto es la Liga Fútbol. Si tuvieras un tipo que te mete 40 goles por año, no estaría en el torneo nacional. O si tuvieras un tipo que mete los pases o las jugadas que cada tanto mete Cova todos los días, estaría jugando en Colombia. Evidentemente, también hay que decirlo, si no era el día de Cova, porque no fue el día de Cova, no metió muchos centros buenos como a veces hace, si tampoco aparece Sosa, se complica. Porque a veces aparece uno y a veces otro, así es el fútbol. Pero es que en la final, yo diría Sosa 4 puntos del 1 al 10 si tuviera que puntuar. Cova quizás 5, por ahí. Brian Castillo, sí, le mandaron varias diagonales. Hay una ocasión en el primer tiempo que uno decía, bueno, ¿por qué no pateó al arco? Pero también el rival logró anular al delantero y siento que, por ejemplo, Balsa no termina de, cuando entra, no termina de afianzarse, de ser ese Balsa del principio de año.
es cierto, viene de una lesión, pero bueno, Acevedo también venía de una lesión y cuando entró fue una bestia defendiendo, en el buen sentido. Y creo que Rosales estaba para cambio. No fue el día de Rosales, no es el semestre de Rosales, no creo que sea que ya Rosales no sirve o que es que se le olvidó jugar, pero ya sea por un factor u otro, no fue el semestre de Rosales. ¿Y qué tenía Táchira ahí? Yaniel no, porque ya, no iba, ya desde hace rato no, no estaba siendo tomado en cuenta, perdón, y ya imagínense, la final ya ni siquiera era jugador de Táchira, al día de ayer, igual que Vargas. ¿Y quién entraba? Tamiche, con alguna complicación, empezando a tener más rodaje en primera división, pero no le vamos a pedir a Tamiche que sea lo que fue Rosales el año pasado, que llegó Rosales y dijimos, Bertia, un jugador que mete centros buenos en la Liga Fútbol. Y ayer termina entrando Juan David Sánchez, que para mí no lo hizo mal, pero es un lateral de menos proyección, es incluso más central que lateral, por lo menos de lo que yo veo, porque tapa bien, marca bien, tiene buen pase, pero no es un tipo que te va a correr a 30 kilómetros por hora, llegar a la línea de fondo y meter una pelota de gol. Capaz lo hace alguna vez, pero no es lo que va a hacer constantemente. Entonces digo, bien por los juveniles, pero si Táchira termina jugando la final del torneo de apertura con un chamo que a principio de año quizá no era ni convocado, no lo digo a mal de él, te habla también de que necesita reforzarse en esa posición. Sinceramente, yo sé que Teto Hernández quizá muchas veces le gana la espalda, pero creo que era para salir Rosales y seguir confiando en Teto, que aparte Nelson Hernández tiene gol. ¿Cuánta cantidad de partidos que Táchira empató, ganó o incluso perdió, pero el gol del descuento o del empate lo hizo Teto? ¿O no nos acordamos del gol en la Libertadores que metió? O aquel partido que le empató a Caracas y le celebró en el banquillo y ese clásico estaba súper difícil y Teto sacó el punto. Entonces, bueno, habrá las razones. Yo sinceramente siento que no era el partido para Rosales. Ahora no creo que Táchira haya perdido por eso y que todo sea culpa de Rosales. También se notó mucho que cuando salió Requena y metieron delanteros, cada vez que había un rebote, cada vez que Táchira metía un centro y la pelota quedaba en el borde del área o en la mitad de la cancha, no había nadie que recibiera para seguir atacando. No creo que más allá de una cosa de empuje, Táchira haya ahogado a UCB. Y creo que ahí sí el cuerpo técnico y Pérez Greco pudieron pecar de creer que más delanteros es ser más ofensivos. Y hubo otros partidos donde este mismo cuerpo técnico, reforzando la mitad de la cancha, logró hacer al equipo más ofensivo. Pero bueno, no creo que es que ahora ya nada sirva. Se viene un semestre complicadísimo, porque ya tienes los 14 equipos de la Liga Fútbol concentrados en la Liga Fútbol. Tienes un Puerto Cabello que, ojo, siempre los equipos de Zaragoza necesitan unos cuantos meses para jugar bien. Fíjense las temporadas que él hizo en Táchira, por ahí a mitad de año es que el equipo agarraba, pero igual está trayendo refuerzos de calidad. Creo yo que una temporada que si Táchira ganaba iba a ser, bueno, ya estamos en la absoluta y lo que viene es ganancia, se volvió ahora en, bueno, no hay margen de error. Y le digo algo, así como la gente en estas últimas semanas apoyó y se sintonizó con el equipo, ahora cada error de Táchira lo va a pagar más caro, mediáticamente y también respecto a la hinchada. No creo que es un partido para tirarse por una ventana, ¿no? Esto es fútbol, se gana y se pierde. Más que, como les digo, no es que el rival era el último de la tabla, no era un Yaracuyanos, con todo respeto. Pero sí siento que Táchira pudo haber hecho mucho más por lo propio que Táchira venía mostrando en este torneo. Mínimo, para mí, y cierro con esto, 2 o 3 refuerzos. Lateral izquierdo y extremo izquierdo. Los leo en los comentarios. Seguimos cubriendo la temporada del Aurinegro, seguimos cubriendo las eliminatorias con la Vinotinto y capaz veamos algún video por aquí en el canal de los venezolanos en el Mundial de Clubes. Nos vemos.